A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 31 de enero del año 2025. El editorial de hoy se llama así: es imposible que se salgan con la suya. Repito, es imposible que se salgan con la suya. ¿Quiénes? Los de Morena. Ahora, ¿por qué este título? Primero, porque históricamente está probado que ninguno de estos grupos populistas de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, ninguno ha triunfado de manera permanente. Obtienen triunfos temporales, parciales, pero llega el momento en que la sociedad a la cual pretenden gobernar indefinidamente son echados al basurero de la historia. El caso más sonado sería el de Adolfo Hitler en Alemania. ¿Se acuerdan ustedes que él, cuando toma el poder en 1933, habla del Tercer Reich, el Tercer Imperio, que iba a durar 1000 años? Pues del 33 al 45, pues nomás duró una docena de años. Y ya ven ustedes cómo le fue a él y a su ejército. Pero luego hubo otros países que también se veían que estarían por siempre: la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. ¡Pum! Chuparon faros. Cuba, pues algunos dicen la heroica. No es cierto, hombre. Cuba ahorita es un país que no existe en términos prácticos. Aquello es tierra desolada, como si hubieran pasado los apaches, como se dice, ¿verdad? Vayan ustedes a Venezuela. Nicaragua es un negocio particular de Daniel Ortega y su poetisa esposa. Viven hoy peor que cuando Somoza. Ahora, ¿por qué planteo esto? Yo cometí un error, una omisión ayer, tanto aquí en la plática como creo que en la mañanera, cuando dije hagamos lo que hagamos, esto no tiene remedio. Ahí me faltó agregar o precisar: hagan lo que hagan ellos. Hagan lo que hagan ellos. ¿Y quiénes son ellos? Morena y los suyos, los empresarios pedorros que andan ahí atrás de Morena obteniendo privilegios, que son negociantes, no son empresarios. Los vergonzantes y cobardes intelectuales, académicos, investigadores que han dejado el buen juicio y la objetividad por andar ahí de glúteos veloces en torno a Morena. Los comentaristas, periodistas, columnistas, igual, que dejaron la crítica que ejercían acerba, dura, en contra de Peña Nieto y de Felipe Calderón, y han mutado, vamos a decir. A Calderón lo siguen atacando indebidamente, pero a López Obrador, que antes lo atacaban duramente, a Peña Nieto ya se les olvidó que existe, ¿ya? Y se han convertido en panegiristas de López Obrador y ahora de la anticientífica. A esos me refería. Reconozco mi error, pero ahora lo aclaro. Hagan lo que hagan ellos, no van a triunfar. Denme ustedes un gobierno populista que haya tenido la éxito permanente. No hay uno solo. Ahora veamos las cosas de otra manera. Muchas personas se ufanan del éxito en la República Popular China, de haber sacado de la pobreza a cientos de millones de los habitantes de ese país, lo cual es cierto. No los han sacado de las condiciones difíciles en lo material, pero ya no viven esa miseria, esa marginación de hace 40, 50, 60 o más años. Efectivamente, el gobierno chino logró una proeza:
sacar de esa miseria, de esa marginación, de esa pobreza, desnutrición, etcétera, a cientos de millones de chinos. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. ¿Qué modelo económico es el que aplicaron los dirigentes del Partido Comunista Chino para sacar a esa gente de la miseria? ¿Acaso lo pudieron hacer con ese socialismo que empezaron a implantar en 1949, en octubre, cuando se funda, se proclama la República Popular China? De ahí del 49 a 1980, cuando Deng Xiaoping dijo, no importa el color del gato, con tal de que case ratones. En esos 31 años, del 49 al 80, para ponerlo fácil, lo que hizo el Partido Comunista Chino fue destruir China, colocar en la miseria peor de la que existía antes del 49, intentar construir el socialismo, y lo que hicieron fue un desastre. No solo me refiero a políticas como que el gran salto adelante, una industrialización absurda, donde pusieron a los campesinos obligados a que fundieran sus sartenes, sus ollas para producir aperos de labranza. Entonces, bueno, de acuerdo, después, ¿con qué guisamos? A ese nivel fue el gran salto adelante. Después vino las comunas populares, igual. Luego vino la gran revolución proletaria, la gran revolución cultural, que fue simplemente una especie de tiranía intelectual y que fue otro fracaso rotundo. Pero antes de eso, como paso previo, fue una política que se llamó las 100 flores. El presidente Mao, que andaba ya viendo que estaban surgiendo muchos intelectuales, que era presidente de China en aquel entonces, Liu Shaoqi, que tenía muchos seguidores ya dentro del partido porque estaba intentando modernizar a China, que se abran, dijo, 100 escuelas de pensamiento, que se abran 100 rosas rojas, dijo, y al final solamente quedará la rosa roja del Partido Comunista. Y hubo ingenuos que cayeron en el garlito y empezaron a criticar al Partido Comunista y que la libertad, ñacas a todos, al bote. Entonces, todo eso sucede del 49 al 80. ¿Qué hace Deng Xiaoping a partir de ahí? Aplican el modelo de desarrollo económico capitalista. Y es el capitalismo el que combate la destrucción del socialismo en la República Popular China. No es el socialismo, es el capitalismo, la economía de mercado. ¿Y qué pasa con Vietnam, que del 75 al 85 quisieron hacer lo mismo? Otra tragedia. Y a partir del 85 dijeron, tiren a la basura todas esas babosadas de la dictadura del proletariado y que lo que sea acá, y ñacas, mercado. Vean ustedes lo que hay en Vietnam hoy. Vean ustedes lo que pasó los países de Europa Oriental, los 6 países cuando cae el muro. El 89, en noviembre del año pasado se cumplieron, creo que fueron 85 años, a ver, fue el 89, 45 años de la caída del muro. Año y medio después, el 91, se extingue la Unión Soviética, pero la Democrática Alemana se fusiona o regresa y se crea una sola Alemania, como era antes de la guerra. Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria y la República Checa, de manera instantánea, digo, es una figura poética esto, pero de la noche a la mañana tumban a los gobernantes que había puesto
el Partido Comunista de la Unión Soviética en su avance hacia Berlín, y vámonos, y a construir economías de mercado, sistema de partidos, la democracia, y vean ustedes el avance que ha habido en esos, bueno, ahora son 7 países o 6, porque Alemania Democrática se fusiona con la que era Alemania Federal, pero Checoslovaquia se divide en 2 países, Chequia, que así le llaman a una, y Eslovaquia. Es decir, ¿quién logró ese avance, esa modernización que los que conozcan ahorita Polonia, Rumanía, Bulgaria, la República Chequia o Eslovaquia, etcétera? Hungría, que es su capital es una cosa preciosa, ¿no? Es el capitalismo otra vez. No es el socialismo. Por el contrario, ¿quién destruyó a esos países? Detuvo su desarrollo. Había democracia y la acabó. Fue el socialismo, entre comillas. Entonces, cuando las personas aquí, no, vean ustedes lo que ha hecho China, lo que ha hecho Vietnam, sí, pero no ha sido en abstracto, ha sido el capitalismo, el mercado, la libertad económica individual, lo que ha permitido innovación, avances, partidos políticos, inversión, modernización de la estructura económica. Luego entonces, ¿por qué hay personas en México que ante esa evidencia que el socialismo destruye y el capitalismo construye, ¿por qué siguen insistiendo los Marx Arriaga, los Concheiros y todos estos? O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Qué se ha operado en su mente para estas alturas del partido cuando sobran los ejemplos de los fracasos de esos intentos de crear el socialismo, construir el socialismo, que es pura destrucción? Y el capitalismo es modernización, se combaten y se reducen los flagelos de la miseria, la marginación, etcétera. Eso lo hace el capitalismo. ¿A qué se debe eso? Ahora bien, regresamos a mi error. Estas personas, empezando por la anticientífica y los que le hacen coro ahí la bola de que ni siquiera saben la diferencia entre uno y otro sistema, sino que están ahí viendo a ver qué pepenan, qué privilegio obtienen. No, sí, el socialismo y acá y el pueblo y etcétera. A ver, ¿no te das cuenta que ni siquiera fue socialismo, sino un remedio de ir hacia allá supuestamente? La destrucción que hizo López de la institucionalidad en México. ¿Que no se dan cuenta del desastre que ya es en 4 meses? Hoy se cumplen los 4 meses, octubre, noviembre, diciembre y enero. Este desastre que traen en la educación, en el sistema público de salud, en la infraestructura, en el combate al crimen organizado, prácticamente en estos 6 años y una pizcachita, ahí 6 años, 2 meses de Morena. Vean el desastre que ha causado. La corrupción, bueno, el endeudamiento que tenemos ahorita, la carencia de recursos, no hay medicamentos, ni va a haber el 1 de marzo. No es cierto eso. ¿Por qué entonces algunos, no voy a decir ingenuos, no sé si lo sean, o ignorantes, o sinvergüenzas, o corruptos, les dan por su lado a estas personas? El hecho es clarísimo que el socialismo destruye. Ahí está la evidencia. Quien quiera que viaje a cualquiera de los países, Hungría, por ejemplo, o que vayan a Polonia, que vayan y vean la modernización de esos países, entre otros. Ese es el capitalismo. Vayan a Cuba, vayan a ver si aguantan la destrucción, nomás de verla, el corazón se le parte a uno.
muchachitas de 15, 16 años ahí de prostitutas, prostituyéndose para llevar unos cuantos dólares para que coma la familia. Esa es Cuba ahorita y desde hace muchos años. En esas condiciones, pues la pregunta ahí está. ¿Por qué ante esa evidencia estas personas hablan del socialismo del siglo XXI y que vamos allá y apoyaron a Chávez, ahora a Maduro y es el país más democrático y una bola de babosadas? En ese sentido, decía yo, hagan lo que hagan ellos, no van a triunfar. Van a ser derrotados, hagan lo que hagan, como fueron los integrantes. Bueno, fue la Unión Soviética que desapareció el país, al grado tal de que los chinos tuvieron que cambiar y dice, oye, espérame, aquellos van al precipicio, yo cambio. Es decir, eso es, aquí sí citaría a mi estimado amigo Rubén Aguilar, lo que quise decir fue eso, les suplico que acepten mi disculpa. Y ahora veamos al contrario. Ellos, estos comunistas de pedorrillo, estos socialistas que no saben ni qué es eso, estos que llenan las aulas de la UNAM, los de las normales rurales, no tienen ni idea de lo que están planteando. Los de las normales rurales son un atajo de delincuentes, robando el dinero de las casetas de peaje, secuestrando, despojando a operadores de los trailers, de los camiones con productos de consumo, etcétera. Son delincuentes. Y por la complicidad o la cobardía o un mal entendimiento de hacer respetar la ley, están en la impunidad completa estas personas. Bueno, todos esos no van a triunfar, hagan lo que hagan, digan las mentiras que digan. Ahorita todavía les queda y dan ahí que los 6,200, pero vamos a ver si dentro de 1 o 2 años, al ritmo que ve el endeudamiento del país, van a poder seguir pidiendo deuda para mantener esa ficción. No van a poder. Y aquellos que se confiaron en que vivirían por siempre con esa pensión para adultos mayores, van a recibir una sorpresa muy desagradable, con un sistema de salud en ruinas. Aquellos que los apoyan y sus hijos van a escuelas públicas, van a ver el nivel de esa educación que van a obtener sus hijos y nietos. Ahora bien, decía, ellos hagan lo que hagan, jamás se saldrán con la suya. Nosotros, en cambio, cuando digo nosotros, somos la oposición, los que entendemos que esas personas van al fracaso. Nosotros, pues, más temprano que tarde, vamos a triunfar sobre todos ellos. Así como se derrotó a Hitler, a Mussolini, a Hirohito, a quienes más de los tiranos, no sé, a Perón, a Hugo Chávez, que la madre naturaleza se lo llevó, pero los Castro, vean ustedes lo que han hecho de Cuba, van a ser derrotados también. Ya lo son, pero se niegan a aceptarlo, ¿verdad? Entonces, y nosotros, por el contrario, que estamos defendiendo la democracia, que luchamos por la libertad, inevitablemente vamos a triunfar sobre ellos. Que vamos a pagar un precio muy alto porque no estamos organizados, porque no queremos organizarnos, pero va a llegar un momento en que la tragedia sea tan grande, tan profunda, que nos va a impulsar a participar, a protestar y a sacar a todas estas personas. Ojalá no haya violencia en ese momento. Sin embargo, la historia nos habla de carnicerías, vamos a decir, actos crueles, violentos. Recuerden ustedes las imágenes de Muammar Gaddafi, por ejemplo, el fusilamiento de Nicolae Ceausescu y su esposa en Bucarest,
El caso de, ¿quién más les puedo decir? Bueno, todas las imágenes de Mussolini colgado ahí con su compañera, su amante, la señora Patachi, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, en China popular, pues si bien el presidente Mao ahí lo toma Xi Jinping como su modelo, pero es falso totalmente. Los nuevos jóvenes en China ni se acuerdan, ni les interesa la historia de Mao Zedong, ese joven hijo de campesinos que anduvo divulgando el marxismo, etcétera. Ya no. ¿Por qué? Porque mentalmente están más cerca del capitalismo, de Occidente, de la economía de mercado, que de eso que son hoy, ideológicamente hablando, baratijas. ¿Quién va a recordar a Kim Jong-un, el tercero en la dinastía coreana? Pues las personas, claro, dicen esto es lo que tengo, pero cuando salen, les cuento unas notas de los periódicos a raíz de estos 10,000, 11,000 soldados norcoreanos que se incorporaron a las tropas rusas en la invasión a Ucrania. Entonces, consiguieron comprar un teléfono. ¿Saben ustedes qué era lo que más veían en el teléfono celular estos soldados norcoreanos? Que venían de la catedral mundial de la pureza ideológica, películas porno. Es decir, en ese momento la libertad y ver, a ver, como dicen, a ver viejas bichis y viejos bichis y lo que quieran ustedes. Es decir, esas personas cuando regresen, si es que quedan vivos y regresan a la República Popular Democrática de Corea, no se van a adaptar. ¿Por qué? Porque ya probaron la libertad. Porque ya probaron otra cosa, ya vieron que aquello que les decían del capitalismo y todo, pues no es tan malo. Están destruyendo edificios, destruyendo fábricas, pero de alguna manera están viendo lo que había antes de esos bombardeos y dicen, chin. Es una situación pues interesante esta, que nos lleva a pensar que estos seguidores de disque un socialismo pedorro resulta que son o corruptos, oportunistas o ignorantes, o una sarta de sinvergüenzas y oportunistas. Esa es la realidad. Por eso, cuando alguien les comente el éxito del modelo chino, díganle, ustedes tienes toda la razón. Ese modelo chino exitoso está basado exclusivamente en el modelo capitalista de desarrollo. Está basado en el mercado, en la competencia. Así es. Esa es la realidad, pues. Esa es no otra. En fin, yo les pediría pues que tratemos de explicarle a la gente eso. Tratemos de hacerlo. ¿Cuándo nos daremos cuenta de ambas cosas? Nosotros ya nos dimos cuenta que el socialismo es destrucción, que la libertad, el mercado, la competencia es lo positivo, es lo que construye. Ya nos dimos cuenta nosotros. Pero hay millones y millones en México que no han llegado a esa conclusión. Tenemos entonces la obligación de explicarles eso con ejemplos muy sencillos que los tenemos a la mano. ¿Qué hacen los partidos políticos? Bueno, pues vean al sinvergüenza este del Partido del Trabajo. Es que los coreanos, ese pueblo, país democrático y todo. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Pues porque les dan ahí un billete y ya saben ustedes cómo se manejan las cosas. Por eso es importante que nosotros demos esa batalla, que con esa promoción, con esa aclaración que hagamos, estaremos acelerando el cambio y la derrota de estas personas. Ahora bien, esto de sacar de la pobreza a cientos de millones no es una invención, ahí está. Pregúntenle a ustedes a alguien que haya ido a visitar la República Popular China hoy y haya llegado, no sé, a Shanghái, a Pekín,
Pregúntenles. El problema es que ellos no conocieron al Pekín de antes del año 1980. Shanghái antes de 1980. Yo sí lo conocí. Yo estuve un año viviendo del 69 al 70, recorriendo una muy buena parte del país en las zonas rurales, zonas campesinas, etc. A mí me tocó eso. Yo lo viví. Pero bueno, la gente dice, nadie aprende en cabeza ajena. Lamento yo no haber tenido recursos para ir a Vietnam, por ejemplo. Para mí sería una experiencia increíble. ¿Por qué? Porque Vietnam durante muchos años, allá en los años 60, era lo que inundaba nuestras mentes. Vietnam era la antorcha de la lucha antiimperialista. ¿Y en qué terminó? Que el presidente Bush, hijo, inauguró en la capital de Vietnam, en lo que era Hanoi, inauguró el World Trade Center de Vietnam. Dice uno, ¿qué pasa aquí? Pues cómo este señor viene a inaugurar esta obra para promover las inversiones, atraer inversiones, si era el enemigo. Era. Lo que pasa es que estaban equivocados. El enemigo destructor no era ese imperialismo yanqui, era el socialismo que quisieron implantar y por fortuna se dieron cuenta a los 10 años. Es importante, pues, que las preguntas ahí estén. ¿Quién destruyó Cuba? ¿Quién destruyó Nicaragua? ¿Quién destruyó Venezuela? ¿Quién destruyó la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas? ¿El capitalismo? No, señores. Ese mal llamado y ese imposible de concretar, ese socialismo, que es una utopía, es para engañar incautos. Yo reconozco que fui uno de esos incautos. Por fortuna, por mi origen familiar, por el origen de mi familia, mi padre un hombre self-made, vamos a decir, un ejidatario, un pequeñísimo agricultor en el Valle del Yaqui. Yo venía de donde el esfuerzo individual era claro. Ahí y mis lecturas y análisis, yo dije, esto no funciona. Pasé casi 4 años en Lecumberri, como los he dicho, y ahí tuve oportunidad de pensar, de analizar, de ver las babosadas que cometí. Por eso es importante que esas preguntas las tengamos siempre presentes. ¿Quién destruyó Cuba? ¿Quién destruyó Nicaragua? ¿Quién destruyó Venezuela? ¿Quién destruyó la URSS? Ese es ese socialismo. ¿Y quién sacó a cientos de millones de chinos miserables de esa pobreza ofensiva? El capitalismo. ¿Quién modernizó los países que eran socialistas de Europa Oriental? El capitalismo. Así es sencillo. Por eso es importante que les hagamos a todos estos esas preguntas. ¿Está bien? De otra manera las cosas van a seguir mal, pero hagan lo que hagan ellos, no van a tener éxito. Y nos tardemos nosotros lo que nos tardaremos, vamos a obtener la victoria sobre ellos. Todos esos gobiernos como el de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y aquellos países que invadió en la Europa de fines de los años 30 y principios de los 40, derrotados. Viene la caída del muro allá en el 89 y viene el capitalismo, el mercado, la libertad. Y vean ustedes lo que son esos países hoy. Hay una parte en Berlín donde están lo que hoy llamaría, o en aquel entonces llamábamos Berlín Oriental. Entonces era una cosa muy curiosa porque
había una torre de televisión ahí en Berlín Oriental, que era el sector ruso y que ellos se lo entregaron a los comunistas de Alemania Democrática. Muy bien. Entonces era como Alemania Occidental, en Berlín Occidental habían construido una torre de televisión inmensa. Entonces, para no quedarse atrás, Alemania Democrática construyó otra. Y había un restaurante giratorio allá arriba, como el Bellini este que está en el World Trade Center, pero en serio, una cosa inmensa. Entonces era una cosa muy curiosa subir hasta ese restaurante en esta torre de televisión, y era un restaurante giratorio que daba una vuelta de 360 grados en una hora. Entonces, era interesante ver cuando empezaba a peinar ese Berlín Occidental, luces, neón, acá y todo eso. Y luego cuando ya llegaba a Berlín Oriental, oscuro, oscuro, todo eso. Entonces dice uno, chin, pero era la cosa ideológica que lo movía a uno, ¿verdad? Entonces, es importante pues no olvidar eso. Cuando estas gentes, estas personas, que el socialismo y que México y que esto y que el otro, o son una bola de sinvergüenzas que caen o repiten esos eslogan acedos, caducos, porque quieren obtener beneficios personales. Pero muchos de esos, por no decir todos, porque hay unos muy babosos que ni siquiera para eso sirven, están multimillonarios. Multimillonarios. Bueno, se queja el senador hoy, Fernández Noroña, de que cada vez que entra a Estados Unidos lo pasan al cuartito. Es decir, cuando entrega su pasaporte, lo ven y vas a ver. Hey, aquí tienes, llévalo ahí al cuartito. Venía un reportaje ahí no sé si en las redes o algo. Bueno, si te tratan tan mal, ¿para qué sigues yendo a Nueva York? Hijo, si te acosan y te dicen, a ver, ¿y por qué viene usted aquí? ¿O por qué esto? Pues, entonces, ¿para qué vas? No vayas. Vete a Nicaragua, vete a Cuba, a Venezuela, donde está el paraíso. Son oportunistas. Véalos dónde están, que de repente se le olvidó incluir unos departamentos que tiene en Miami a la señora devenida en morenista, el que fue florero de Bucareli, Olga Sánchez Cordero, y así y acá, y allá, y allá, y por acá. Esa es la realidad, pues. No olvide entonces que esos no han tenido éxito en país alguno. En cambio, el modelo de la libertad, el modelo que construye el capitalismo, ha triunfado prácticamente en todas partes. ¿Cuáles son los países más prósperos de mejor calidad de vida en el continente americano? Y la respuesta es obvia: Estados Unidos y Canadá. ¿Qué modelo económico han seguido prácticamente desde que llegaron los primeros colonos, etcétera? El modelo capitalista. ¿Dónde se vive mejor? ¿A qué país quieren migrar millones y millones de habitantes de países tan lejanos como los países africanos? ¿A Nicaragua? ¿A Venezuela? ¿A Cuba? No, a Estados Unidos. ¿A dónde? Miren, hoy por la mañana tuve que salir a comprar una medicina aquí a la farmacia San Pablo, aquí en las calles de Florencia, ¿es verdad? Florencia y Hamburgo pusieron un local nuevo. Entonces fui para medirme el nivel de glucosa. Y entonces prefiero irme por acá, por la calle de Danubio, porque está plana, cambio acá en Tíber, por los edificios y el hundimiento, está en una pendiente casi de unos 30, 35 grados la banqueta, con una serie de adoquines todos desgastados.
Entonces tengo que ir a las vivas para no resbalar, entonces prefiero mejor caminar un poco más y me voy por Danubio. Tuve que bajarme a la banqueta, al arroyo vehicular, por la cantidad de gente que estaban haciendo cola y llegan, creo que desde las 6, 7 de la mañana, los primeros, a las 5 de la mañana, para hacer su entrevista para la visa. ¿A dónde? ¿A Venezuela? ¿A Nicaragua? ¿A Corea del Norte? No, a Estados Unidos. ¿Por qué será? Y personas de todas las clases sociales ve usted ahí. Es decir, ¿qué tiene Estados Unidos que atrae? Muy sencillo, libertad y la posibilidad de que el esfuerzo individual sea premiado por la sociedad. Así es, no hay nada más. Por eso yo los invito a que les hagan esas preguntas. Si tú tuvieres hoy la posibilidad de cambiarte de país, te voy a dar a ti 6, 7 países para que me digas a cuáles o a cuál te querrías ir. Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Suecia, Noruega, Dinamarca, son 8. ¿A cuál? Frente a otra listita más pequeña, Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿A dónde querrías irte? La respuesta va a ser obvia, pues. ¿Será porque esa persona es muy tonta y quiere ir a sufrir a los Estados Unidos? No, es porque sabe que allá se vive mejor, que hay que trabajar, por supuesto. Nada de estiro la mano y me dan mis 6,200 pesos cada bimestre este año, que serían aproximadamente 300 dólares. Allá no. Ténguele, trabájele bonito. Vámonos, chambéele y péguele duro al Jalisco y va a vivir bien. Esa es la realidad, pues. Quiero terminar esto recordando mi petición mi ofrecimiento de disculpa por haber quizá influido negativamente. Lo que quise decir, diría Rubén Aguilar, era: hagan lo que hagan ellos, los morenistas, pues, van a ser derrotados. Y los vamos a derrotar con el voto. Eso va a ser lo más doloroso para ellos. Los vamos a derrotar con el voto de millones y millones de ciudadanos que van a decir: ya basta, basta ya, vámonos, órale. Así de sencillo. Hasta los abstencionistas van a salir a votar y mentarles la madre, tranquilamente. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 31 de enero del año 1900. Estoy pensando en las fechas que les di de los países que tomé como modelos del año, para eso está producción, para que me corrija. 2000, lo dije para ver si se ponía las vivas, del año 2025.